Mi hermana creyó que podía quitarme casi todo lo que nuestra madre había construido durante 41 años. Lo que no sabía era que yo ya había descubierto su secreto. Me llamo Rebecca Whitcomb Hale. Durante 34 años pensé que Patricia y yo queríamos las mismas cosas. La misma familia, la misma madre, el mismo futuro. Me equivoqué. Cuando el cáncer de nuestra madre empeoró y los médicos dijeron que quizás solo le quedaban semanas, Patricia apareció de repente en su casa después de vivir durante años a 4 horas de distancia. Dijo que quería pasar tiempo con mamá. Al principio le creí, hasta que una enfermera del Centro de Cuidados Paliativos mencionó casualmente el nombre de un abogado que yo jamás había escuchado, Gordon Feist. Un abogado que había visitado a mi madre 4 veces en un solo mes. Y lo más extraño era que el abogado de toda la vida de nuestra familia, Harold Sims, no sabía absolutamente nada. Entonces empecé a hacer preguntas. No confronté a Patricia, no discutí, no le dije que sospechaba de ella. Simplemente empecé a guardar pruebas. Durante 10 semanas descubrí algo que me hizo sentir que ya no estaba tratando con mi hermana, sino con alguien que había estado preparando algo mucho más grande. Registros médicos, mensajes privados, testigos, un abogado desconocido y un Nuevo Testamento firmado exactamente durante la semana en que nuestra madre estaba siendo medicada con dosis cada vez mayores de opioides y aparecía, según su propio médico, intermitentemente desorientada. Pero todavía no sabía hasta dónde había llegado Patricia. Eso lo descubrí el día de la lectura del testamento. Gordon Feist abrió el documento y comenzó a leer. Y entonces escuché las palabras que hicieron que toda la habitación quedara en silencio. El negocio que mamá había construido durante 41 años ya no era mío en un 65%. Ahora Patricia recibiría el 70%. Yo recibiría solo el 30%. Y la casa que mamá había prometido dividir entre las dos, ahora pertenecía completamente a mi hermana. Miré a Patricia. No estaba llorando. No estaba sorprendida, estaba aliviada. Entonces, Harold Sims se levantó de su silla y dijo una frase que cambió todo. Antes de continuar, hay algo que esta familia necesita ver. Lo que ocurrió después no solo destruyó el Nuevo Testamento, destruyó la mentira que Patricia había construido durante meses. Y esta vez yo tenía casi 200 páginas de pruebas para demostrarlo. Mi nombre es Rebecca Whitcomb Hale y durante 34 años creí que mi hermana y yo queríamos las mismas cosas. Estaba equivocado y me costó casi todo lo que construyó mi madre. Nuestra madre pasó 41 años convirtiendo un modesto negocio de restauración de antigüedades en algo que valía poco menos de under 3 millones. Un taller, una tienda minorista y una lista de clientes que incluía 2 museos regionales. Trabajé allí desde que tenía 19 años. Patricia trabajó allí durante exactamente 11 meses, en 2009, antes de decidir que la restauración no era su pasión, y se fue a un trabajo de marketing que dejó 4 años después. Esa historia importa porque el testamento que firmó nuestra madre hace 8 años dividió el negocio en un 65% para mí, un 35% para Patricia y la casa para los dos por igual. Todos en la familia lo sabían. Todos habían escuchado a nuestra madre decirlo en vacaciones, medio en broma, que Rebecca mantendría las luces encendidas y Patricia mantendría las luces bonitas. Los problemas comenzaron en marzo, cuando el cáncer de páncreas de nuestra madre pasó de la etapa 2 a la etapa 4 más rápido de lo que nadie esperaba. Patricia, que vivía a 4 horas de distancia y la visitaba 2 veces al año, de repente descubrió que podía trabajar de forma remota y se mudó a la habitación de huéspedes de nuestra madre, por lo que llamó tiempo de calidad. Estuve agradecido, genuinamente, durante aproximadamente 3 semanas. Entonces, noté el nuevo nombre en el registro de visitantes del Centro de Cuidados Paliativos, un hombre llamado Gordon Feist, un abogado patrimonial que nunca había escuchado mencionar a mi madre en 34 años. Visitó 4 veces en abril. Solo me enteré porque una enfermera con la que me había hecho amiga,
Una mujer llamada Dana Okafor lo mencionó de pasada, asumiendo que ya lo sabía. No lo sabía. Y cuando le pregunté a Patricia directamente al respecto, ella me dijo que nuestra madre simplemente quería poner sus asuntos en orden, lo cual era cierto en la forma en que una verdad a medias técnicamente no es una mentira. Lo que no dijo fue que Gordon Feist no era el abogado de toda la vida de nuestra madre, Harold Sims, quien había manejado los asuntos de la familia desde 1998. Gordon Feist era un practicante solitario que Patricia había encontrado a través de un amigo, un hombre cuya presencia en línea consistía en una sola página de testimonios y un número de teléfono con un código de área de Tulsa, a 400 millas de donde nuestra madre había vivido toda su vida. No me enfrenté a nadie. Quiero ser honesto al respecto porque al principio me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que el dolor me hacía sospechar de la única persona que debería haber sido mi aliada. Pero he pasado toda mi vida leyendo la letra pequeña de los contratos de restauración, haciendo coincidir las facturas con el inventario, detectando la pequeña inconsistencia que te dice que algo más grande está mal. Entonces, en lugar de confrontar a Patricia, llamé a Harold Sims y le pregunté, en voz baja, si nuestra madre había mencionado alguna vez cambiar su testamento. No había sabido nada de ella en 14 meses. Ese silencio me dijo todo lo que el registro de visitantes no pudo. Durante las siguientes 10 semanas construí un archivo. Contraté a un investigador privado, un hombre metódico y sin prisas llamado Walter Prescott, quien confirmó que Gordon Feist había redactado exactamente 3 testamentos en los últimos 2 años, todos para clientes mayores remitidos por el mismo intermediario, una consultora de atención llamada Marisa Dunlop, quien resultó ser una excompañera de trabajo de Patricia en ese trabajo de marketing. Solicité los registros de auspicio de nuestra madre, que mostraban que había estado tomando dosis crecientes de analgésicos opioides durante la semana exacta en que se firmó el Nuevo Testamento, un detalle que su médico de auspicio, la doctora Ann Kowalczyk, confirmaría más tarde en una declaración jurada, describió a nuestra madre como intermitentemente desorientada durante ese periodo. Recopilé mensajes de texto que Patricia le había enviado a nuestra prima Denise, presumiendo de que había manejado las cosas y de que me sorprendería la lectura. En total, el archivo tenía casi 200 páginas y me había costado casi 11,000 de mis propios ahorros. Podría haberme enfrentado a Patricia en el momento en que tuviera pruebas. No lo hice. Esperé porque una confrontación sin un procedimiento formal es solo una discusión que 2 hermanas tienen y que todos olvidan en 6 meses. Quería una habitación, un registro y un abogado sin ninguna razón para protegerla. Entonces, esperé a que se leyera el testamento y le pedí a Harold Sims, quien había aceptado representar los intereses originales de la herencia una vez que le llevara el archivo, que estuviera presente. Y usé un micrófono, no fuera del teatro, sino porque necesitaba las propias palabras de Patricia en el registro en el momento en que trató de explicar lo que había hecho. La lectura comenzó de manera bastante ordinaria. Gordon Feist leyó los nuevos términos, el 70% del negocio a Patricia, el 30% a mí y la casa únicamente a ella en reconocimiento a su cuidado durante la última enfermedad de Eleanor. Observé la cara de Patricia mientras la leía. Ella no estaba afligida. Ella se sintió aliviada. Cuando Harold Sims se levantó y pidió que lo reconocieran, la habitación se quedó quieta. Presentó la línea de tiempo, el nuevo abogado sin relación previa con nuestra madre, los registros de medicamentos, la declaración jurada del Dr. Kowalczyk, el testimonio de 3 empleados de hospicio que habían notado a Eleanor parecía confundido acerca del papeleo durante esa última semana. La compostura de Patricia se quebró exactamente una vez. Cuando finalmente hablé, les dijiste a todos que renuncié al anillo. Dije, nunca renuncié a nada, solo te aseguraste de que nadie me preguntara. No entiendes cómo fue, dijo Patricia con la voz en alto. Sentarte con ella todos los días mientras manejabas la tienda como si nada estuviera pasando. Estaba manteniendo vivo su negocio para que quedara algo por lo que pelear, dije. Pasaste esos meses construyendo un caso, no sentándote con ella. Ella buscó ternura después de eso, como lo hace la gente cuando la ira no aterriza.
recordándome nuestra infancia, lo unidos que habíamos estado una vez, cómo nuestra madre no habría querido esto. La dejé terminar. Entonces dije lo único que importaba. Ella tampoco hubiera querido que la confundieran para que renunciara a 40 años de su propio trabajo. Esa es la parte que estás dejando fuera. No alcé la voz ni una vez. La impugnación judicial de la herencia tomó 4 meses. La licencia de Gordon Feist fue revisada por el Colegio de Abogados del Estado una vez que otras 2 familias con testamentos igualmente apresurados y desiguales se presentaron, guiadas allí, según supe más tarde, por el discreto alcance de Walter Prescott. El negocio de consultoría de cuidado de Marisa Dunlop se disolvió silenciosamente. El nuevo esposo de Patricia, un hombre de voz suave llamado Trevor, que no creo que supiera todo el alcance de lo que había hecho, solicitó el divorcio dentro de 1 año. No por el dinero, me dijo una vez, torpemente, en una gasolinera de todos los lugares, sino porque no podía reconciliar a la mujer con la que se casó, con la que describía el registro del hospicio. No me regodeé. Le dije que lamentaba que también le hubiera costado algo. El testamento original fue restituido en septiembre. Mantuve el 65% de los pagos de la casa que Patricia ya no podía hacer un préstamo. Y volví a contratar a 2 empleados que Patricia había despedido durante sus breves meses tratando de administrar las operaciones diarias ella misma. Los ingresos, que habían caído casi un 18% bajo su gestión, volvieron a subir en 1 año. Harold Sims me dijo: el día que el juez dictaminó que mi madre habría estado orgullosa no de la victoria, sino de cuán silenciosamente la había construido. Volví a usar ese mismo vestido azul marino 11 meses después, el día en que reabrimos el taller con su nombre original. Me paré en el mismo podio donde solía dar su discurso del día del fundador y, por primera vez desde el funeral, me dejé llorar. No del dolor, sino de algo más cercano al alivio. Mi hermana no estaba allí. No la había invitado, y por una vez eso no se sintió como crueldad. Se sintió como si el libro mayor finalmente se equilibrara a sí mismo. Todavía tengo el cable metido en un cajón que nunca abro. Ya no lo necesito, pero alguna prueba. Una vez que has luchado tanto por ello, sigues. No porque tengas miedo de olvidar, sino porque nunca quieres que nadie te convenza de que imaginaste todo.